Doctor Zúñiga, licenciado Justo Castillo, por esta presentación del libro. Vamos entonces en este momento a dar paso al coloquio Guatemala en el Bicentenario de la Independencia, una mirada crítica. Para recordar a nuestros asistentes, la lista de asistencia se ha estado compartiendo a lo largo de esta presentación. No vamos a cortar transmisión, vamos a continuar con el coloquio a partir de este momento, así que les invitamos a que nos acompañen. Doctor Ángel Valdés, buenas noches. Bienvenido, el espacio es de usted y sus invitados. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, Josefina Yoli y José Alfredo, a este coloquio de cierre de la segunda jornada del 12 Encuentro Nacional de Historia, justo en el 15 de septiembre de 2021, 200 años después de aquel 15 de septiembre de 1821 que se firmó el Acta de Independencia. Prácticamente yo, meditando cómo iba a arrancar la introducción a este coloquio, pensaba que nosotras y nosotros estamos en medio de dos aguas o de dos grupos. Ambos grupos, desde mi punto de vista, es una opinión muy particular, la siento como muy fanatizadas, digamos, a las personas que militan en ellos. Por un lado, los negacionistas absolutos de la independencia, lo cual a mí me dan ganas de preguntarles, bueno, ¿y entonces por qué somos una república? ¿Qué pasó? España dijo, bueno, ya no me interesan y, bueno, como ya ni siquiera nos mandan una carta, pues nosotros nos vamos por libre. Y luego los celebracionistas, que he de decir, este año pues estuvieron de capa caída porque no se vio tanto jolgorio como se hubiese pretendido. Y en medio estamos nosotras y nosotros queriendo hacer un análisis histórico de estos procesos, que como digo, hoy justamente son estos 200 años de la firma del Acta de Independencia de 1821. Y recalco lo del Acta de Independencia porque a quienes dicen que hoy es el cumpleaños número 200 de Guatemala, si son jóvenes les diré que sí lo van a ver en el 2047. Y como ensayo de ese bicentenario, pues creo que tienen que afinar más porque estuvo muy raquítico este ensayo de bicentenario. Esperemos que en el 2047 ya podamos pensar que estamos ante una república con mejores condiciones de vida para la inmensa mayoría de la población que está excluida de todo esto y que es también la gran silenciada, porque si ustedes se pudieron percatar, yo lo decía anoche, en la calle no había ese ambiente. Yo salí hoy también por la mañana a dar un paseo y la gente andaba a lo suyo. Y de Bicentenario, nada. Entonces, también son cosas que tenemos que reflexionar, porque obviamente, como les suelo decir en el aula, pues en nuestro círculo de amigos, en nuestro círculo de colegas, en nuestro círculo de discusión, pues estos son de los temas que constantemente estamos poniendo sobre la mesa. Pero las personas de a pie, ¿qué tanto pueden estar hablando de la necesidad de reflexionar críticamente de que hoy Guatemala llega a la independencia del año número 200? Entonces, ese es otro reto, que anoche se me olvidó decirlo cuando hablábamos de educación, pero es un reto educativo. Así es de que esta última jornada del segundo día del Encuentro Nacional de Historiadores, tenemos con nosotras y nosotros a dos amigas y a un amigo, conocidas y conocidos por todas y todos en la Escuela de Historia. Pues Yoli, la maestra Yoli Estrada, la conocen todas y todos, a la maestra Josefina Contreras también, al maestro José Alfredo Calderón, que algo se le perdió por lo que veo, también lo conocen, ha estado muchas veces con nosotros en la Escuela de Historia, en el auditorio, Maura Marina Vides, hablándonos de los procesos electorales. Me acuerdo yo la última que tuvimos presencial cuando nos hizo aquel cronograma de los partidos, quién nos financiaba y todo, que fue una cosa impresionante. Y entonces ahora vienen a hablar aquí, a compartir con todas y todos nosotros una serie de reflexiones, una serie de puntos de vista también sobre estos 200 años. Y pues yo tengo aquí una serie de preguntas que les iría haciendo
Calculo que para cada uno entre 3 y 5 minutos. Sé que cuando uno entra en patrio ardimiento, ya no quiere soltar el micrófono, ya que estamos tan patrióticos hoy, pero pendientes del chat, donde les voy a decir ya, pendientes del chat, no lo pienso hacer como en el Congreso que cortan el micrófono. Entonces, aquí va a ser entre amigas y entre amigos, y espero entonces su comprensión. A ver, la primera pregunta con la cual quiero abrir este coloquio es: ¿cuál ha sido la historia de Guatemala en estos 200 años de la firma de la independencia del 15 de septiembre de 1821? Una pregunta que nos daría para un año de curso de historia de Guatemala, pero que yo les voy a pedir por favor que la puedan resumir en 3 a 5 minutos, y vamos a empezar por la maestra Yolanda Estrada. Luego le cederemos la palabra a la maestra Josefina Contreras y terminará José Alfredo Calderón, y a la siguiente pregunta a la inversa. Así vamos siendo ese ritmo. Por favor, Yoli, si fuera tan amable. Perfecto. Primero voy a saludar a quienes nos acompañan. Agradezco mucho la invitación y me siento muy satisfecha de estar en estos espacios compartiendo con compañeros y compañeras tan reconocidos en el mundo académico y sobre todo en este espacio tan maravilloso de la Escuela de Historia. Efectivamente, hablar de un balance de la historia durante esos 200 años y resumirlos en menos de 3 minutos, me corresponde entonces decir de manera muy sintética que para mí, de manera muy particular también, ese balance se sintetiza en miseria, empobrecimiento, corrupción, cooptación, agudización de las asimetrías sociales, desigualdad, racismo estructural, extractivismo, violaciones de derechos humanos, violaciones también a la madre tierra, engaños, genocidio, represión, prácticamente la corrupción campante que vemos en estos momentos, la cooptación de un Estado creado precisamente bajo esa lógica oligárquica liberal que responde y ha respondido de manera muy eficiente a esos ideales de su construcción. Creo que efectivamente hablar de ese balance también nos tiene que obligar a hablar de esa violencia estructural por parte del Estado terrorista, que efectivamente sigue teniendo ciertas dinámicas y ciertos matices en la actualidad. Pero ese recrudecimiento de la violencia durante el conflicto armado interno también es propio, ¿no?, de estas lógicas emprendidas desde hace 200 años. Hablar de las desapariciones forzadas, hablar del genocidio, hablar de los secuestros, de las torturas, de las masacres, es también hacer ese balance. ¿Y por qué no decirlo ahora? Hoy es hablar de un sistema de salud colapsado, de hospitales sin insumos, de una cantidad inimaginable de alertas Isabel Claudinas, de alertas Alba Kenneth, de cantidades de miles de conciudadanos migrantes y de retornados incluso por cada mes que pasa, porque ya no pueden estar en Estados Unidos por su condición de inmigrantes ilegales. Para mí ese sería el balance, doctor, hablándolo en términos muy concretos, muy duros, pero reveladores al fin. Muchísimas gracias. Por favor, maestra Josefina Contreras, su balance o su visión ante esta pregunta, que es: ¿cuál ha sido la historia de Guatemala en estos 200 años de la firma de independencia del 15 de septiembre de 1821? Por favor. Gracias, doctor. Primero agradezco la invitación. Saludo a mis colegas. Qué gusto compartir estos espacios con ustedes. Siempre es agradable seguir aprendiendo y discutiendo. Creo que el día de hoy, el pensar en el balance de esos 200 años,
es complejo, pero es importante considerar ese balance histórico y político que se tuvo y que se tiene. Ya la maestra Yoli mencionaba esa desigualdad y ese estado inconcluso que se va desarrollando, pero creo que es necesario plantear esta necesidad que también se tiene a esta luz de los 200 años de reinterpretar y reescribir esa independencia. Esas investigaciones que se están haciendo, que ya en los 200 años estamos viendo hallazgos diferentes, estamos teniendo investigaciones nuevas sobre el proceso de independencia, creo que es de la parte histórica que podríamos rescatar para este balance a estos 200 años, es replantear, reinterpretar y reescribir esta historia que nos han contado. Yo creo que es un día muy reflexivo para eso. Tenemos que comprender tenemos que comprender y precisar esta independencia política que tenemos, qué independencia económica nos desarrollamos y qué Estado-nación supuestamente se construye, ¿verdad? Y qué preguntas de reflexión deberían de venirnos a la mente para ir construyendo y reproduciendo esta nación. Lo que pasa es que no podemos evitar analizar la historia y lo que sabemos de la independencia, sino de lo que tenemos, empezar a reconstruir y reinterpretar, que no quiere decir quitar o que no sirva, sino que al final yo creo que estos 200 años, este balance histórico que menciono, es eso, esa nueva forma, una nueva crítica, un nuevo pensamiento de ver el bicentenario, el proceso y el hecho de la independencia de 1821. En realidad a mí me encantaría pensar en un bicentenario que abrió posibilidades y oportunidades para los centroamericanos, ¿verdad? Especialmente para los guatemaltecos. Sin embargo, hablamos de un andamiaje político e institucional en donde la oligarquía criolla construye ese Estado-nación que supone una idea de modernidad, pero con bases coloniales, que ya Matilde González menciona mucho en los libros, ¿verdad? Y en todas las entrevistas que le hace, que es ese tipo de capitalismo que el nuevo Estado de Guatemala comienza a construir y que se basa en esa reproducción de relaciones sociales coloniales. Y yo creo que aquí hago mucho clic con lo que menciona Yoli, ¿verdad? Hablar de esa violencia epistémica que se desarrolla en la formación de este Estado-nación como efecto, como impacto o como consecuencia de ese hecho histórico. Yo creo que el balance que tendríamos que tener como cientistas sociales, como educadores, en este momento es sí reflexionar sobre estas nuevas ventanas de investigación, estos nuevos retos que tenemos para construir una historia diferente. Me agrada y me siento satisfecha de ver a mis estudiantes, a mi entorno laboral en la Escuela de Historia, el discutir el bicentenario, el discutirlo críticamente. Yo creo que ese es el aporte mayor que hemos tenido a la luz de estos 200 años. Pero hay que construir, hay que investigar y hay que replantear y reescribir. Creo que por ahí voy en mi balance, doctor. Muchísimas gracias, maestra Contreras. José Alfredo, por favor, a la pregunta, ¿cuál ha sido la historia de Guatemala en estos 200 años de la firma de independencia del 15 de septiembre de 1821? ¿Qué nos dirías? Bueno, lo vengo diciendo en varios espacios. La verdad que los historiadores por lo menos nos ponemos de moda para el 15 de septiembre y para preguntas como si existió Guillermo Tell y si la manzana que utilizó Guillermo Tell era californiana, de las rojitas o verde nacional. Primero, pues gracias Ángel por la invitación. Ya saben que mis intervenciones no pueden estar exentas de esa maravilla del humor, porque en este país es la única forma de sobrevivir. Si uno no tuviera humor, ya se le diera estirado y torcido toda la cara con la realidad nacional. También saludo el gusto de conocer ahora a Yolanda y a Josefina. No, visualmente no las conocía, mucho gusto. Y pues yo he venido siguiendo una saga en mis columnas de la revista Crónica. Y el último espacio en el
que tuve en La Boca del Lobo, el antro de la novena, lo dije con pelos y señales. Yo creo que habría que partir de dos cosas. Uno, el origen espurio de este proceso independentista, que por supuesto la narrativa criolla lo vende como una efeméride de celebración, conmemoración, etc. Y lo otro es, y en eso he venido insistiendo mucho, que la lucha actualmente es cultural e ideológica. Primero hay que hacerse el cuestionamiento de dónde viene el término bicentenario. Es toda una construcción que pretende vendernos esa idea de patria, unido también a esas narrativas de la tacita de plata, de que tenemos el segundo himno nacional más lindo. Todavía fuimos un poco reservados porque el primero lo tiene la Marsellesa, pero sí tenemos el lado más lindo del mundo, que es el de Atitlán. Y todo eso no es casual, cómo vendernos como gente que no tiene ni para comer, habla de los símbolos patrios y de cantar el himno y que se siente orgulloso de todas estas cuestiones. Pero hay un elemento fundamental también y es el continuum que ha habido en estos 200 años. El mejor balance de cualquier proceso son los resultados. Ahí sí no tenemos escapatoria. ¿A quién ha beneficiado el Estado? Un Estado que tuvo muchas dificultades, por cierto, para construirse. Pero miren ustedes cómo desde la colonia que se implanta el trabajo forzado, pues yo invitaría a cualquiera a ir en pleno siglo XXI a las fincas de caña, donde como los obreros agrícolas no alcanzan su cuota, tienen que usar a la familia, tanto a la esposa como a los hijos, para poder cubrir la cuota. Eso es, sin más ni menos, que trabajo forzado. Ir a las tortillerías, y les estoy hablando del siglo XXI, en donde las tienen encerradas a menores de edad, y díganme si eso no es esclavitud. Parte del continuo. Si no hablamos de un hilo conductor, es difícil entender el balance del bicentenario. La explotación inmisericordia del indio como categoría económica, como lo planteaba Severo, y de los mestizos pobres, porque en este país la genialidad de las élites, entre varias que han tenido, si podríamos llamar genialidad a la perversión, es que las discriminaciones, las manifestaciones de racismo se dan entre nosotros mismos, pero nosotros no tenemos relación con ellos. Hay, como bien decía Yolanda, una violencia estructural que se construye, porque la violencia es construida. El animal no es violento porque reacciona por instinto. El hombre sí es violento porque es una construcción consciente. Luego tenemos que el control elitario que desde el momento que se hace la independencia se ha mantenido de diversas formas, con diferentes disfraces. Vemos cómo el trabajo forzado se esconde bajo el boleto de vialidad, el reglamento de jornaleros, en los nuevos mandamientos, tantas figuras que esconden lo mismo, pero hasta la llegada de Jorge Urico, prácticamente, porque incluso el Estado mal llamado liberal, que obviamente era liberal de nombre, necesitó de 3 dictaduras. Hay una separata que salió el domingo en Prensa Libre con la cantidad de presidentes y juntas militares que ha tenido este bello paisaje, porque yo no creo que se pueda hablar de país. Y ese hilo conductor se mantiene, salvo la pausa, y yo lo llamo así, una pausa revolucionaria del 44 al 54. El poder de la Iglesia Católica, que es el poder de las iglesias, el avance extraordinario que han tenido las iglesias pentecostales y neopentecostales, y luego ese sentido conservador que se vuelve en todas las políticas con un fuerte contenido contra insurgentes de 1954. Entonces este estado moderno que le da vida, que Severo llamó la patria del criollo, es construido con base a contradicciones, como que Rafael Carrera, que no era liberal, resulta el gran adalid
de los liberales para mantener el orden en la República y que lo necesitaron desde la anexión a México, que básicamente era un objetivo estratégico del clan Aycinena, que ante el no tener fuerzas armadas institucionalizadas, necesitaban de un poder superior para poder mantener el orden de las repúblicas, porque de otra forma no lo podrían haber hecho porque no hubo consenso, no se construye desde la base social. Y entonces esa pausa revolucionaria da origen a una dictadura militar de 1954 a 1985, con un disfraz de elecciones cada 4, cada 5 años, porque el país continuamente va cambiando. Luego llegamos a lo que han dado en llamar la apertura democrática. Apertura democrática no significa lo mismo que democracia. Y vemos los gobiernos democráticos desde el inicio, el serranazo, cómo las élites manipularon, porque es el hilo conductor, cómo las élites van manipulando los procesos para que las personas sientan que son propios. Pasó con el serranazo, votamos al aprendiz de dictador, mientras ellos hacían una reforma constitucional a favor de ellos mismos. Votamos a Pérez Molina y a Roxana Valdetti, mientras ya está más que claro, les aconsejo leer el libro de Disciplina y Disidencia de Alejandra Colón, en donde los mismos empresarios dicen, no, si el leitmotiv de la plaza era Valdizón, lo otro sirvió como relleno, pero creo ese imaginario de que cuando Guatemala se une, cuando los guatemaltecos demuestran el nacionalismo, pueden lograr grandes cosas. Y luego, pues desde el Patriota, una serie de gobiernos fascistoides que tienen su clímax con el actual gobierno, que no tienen ni siquiera 2 años, no ha llegado a la mitad del periodo y ya nos ha demostrado totalmente su peor cara. Un proceso de cooptación total del Estado. Ese es el balance. En ningún momento cambió Guatemala. Esta frasecita, que por cierto a mí me enferma bastante, de ¿en qué momento se perdió Guatemala? Cuando lo que hay es un continuum de dominación. Y la efemérides patria, pues es esto, pongamos linditos a los niños, aunque sean canchitos, y así me identifico, y la marimba, los símbolos nacionales, no sé exactamente qué dice el himno nacional, pero ahí lo estoy cantando, y ahí en confianza le pregunta a uno, mira ahí, ¿qué es ARA? Y eso del pedestal, cómo funciona, y eso del ande soberbio, pero lo contamos. Nadie se lo sabe, pero agarran algunas historias. Entonces, ese continuo, y desde el origen mismo de la palabra bicentenario, pues hay una intencionalidad elitaria de construir una narrativa vendible para todos, a todos los de pie. Y obviamente está fracasando, y eso sí me llena de satisfacción. Que hayamos hecho una lucha contracultural y contraideológica, con lo que cada año, y ahora gran bicentenario, pero se les cayó. Y se les cayó porque realmente el modelo económico y la estructura política del país es insostenible. Lo que pasa es que los aparatos ideológicos del Estado, que se vinieron construyendo durante tantos años, han hecho bien su trabajo. Entonces, para no alargar más, porque en 200 años, y eso le digo yo a todas las personas, que, mire, licenciado, ¿y qué nos puede decir de estos 200 años? Caray, ¿y qué tiempo tengo? Fíjese que son 15 minutos. Y así por el estilo en casi todos los espacios. Pero bueno, yo creo que se condensa en este origen espurio del que hablo, en esta narrativa elitaria que se pretende presentar como algo nacional, porque nunca pudieron construir una identidad nacional, está pendiente. Peor ahora que la CELE no da resultados, porque esa es la única vez que creo que se tratan de integrar desde la base. Entonces ahí lo dejaría, estimadas y estimado colega. Muchas Pero es gracias. el continuo y ese origen espurio el que yo destaco. Muy bien, muchas gracias. Sí, se pasó del tiempo, pero estaba tan interesante que tampoco te quise interrumpir. De eso se trata, de la idea. Y tocaste un punto muy importante, lo de la selección, y hoy me hizo gracia porque
jugó la selección de futsal contra Egipto y todo el mundo andaba feliz y en la radio decían que qué gran regalo de bicentenario iba a ser. Y lo peor es que el comentarista lo hace porque el primer tiempo no fue tan mal. Lo dice iniciando el segundo tiempo y como que lo vieron los otros, lo salaron y se hundieron. O sea, siempre vamos a tener como esa mala suerte, diría yo, o ese karma, como les gusta tanto decir aquí, que no tiene que ser el karma, pero bueno, para entendernos de nuestra realidad como país. Yo siempre pongo de ejemplo a los estudiantes que el único momento donde los guatemaltecos nos unimos como país es cuando juega la selección. Y es reflejo precisamente los resultados de la selección lo que somos como país. Y siempre les invito a que no pongan la televisión para ver los partidos de la selección, sino que escuchen la radio, pero que escuchen el previo. Cuando abren los teléfonos para que llame la gente y diga los resultados y les eche upas a la selección, y a ustedes tienen ahí llamadas de Petén, desde las luces en Fraijanes y esas grandes colonias, desde la Lioto, o sea, todo. ¿Para qué? Para volver a caer a lo mismo, ya que ha sacado la selección de ejemplo. La segunda intervención, y vamos a empezar por Josefina, con Alfredo, que vamos a esperar que ya, como ya sacó la potencia, ahora dosifique la respuesta y vamos a terminar con Yoli. La segunda es, ¿por qué Centroamérica se dividió en 5 repúblicas? Que es la pregunta del millón que cuando uno va afuera se la hacen. Se la hacen. O sea, bueno, también hay que decir, nosotros nos sentimos como que somos el centro de la creación y cuando uno va a otras latitudes, sobre todo fuera del continente americano, y uno le oyen hablar español, lo primero que le dicen a uno, mexicanos. Y uno tiene que aclarar, no, soy de Guatemala, y entonces para que veamos pues que no somos el tan ansiado centro del universo como para que los demás nos tengan en mente. Pero digamos, esta es la pregunta del mío. ¿Por qué Centroamérica se dividió en 5 repúblicas? Por favor, maestra Josefina Contreras. Bueno, doctor, primero creo yo que es importante ver todo el contexto de la independencia y de las provincias, ¿verdad? Todas estaban juntas y era necesario también que ellas estuvieran en este proceso de independencia unidas. O sea, al final, yo siempre cuando reflexiono sobre la Federación Centroamericana, siempre nos tomamos en cuenta o siempre estamos como pensando el que era como la crónica de la muerte anunciada, o sea, tenían que estar juntas, pero se iban a dividir en algún momento. ¿Por qué? Porque al final todo ese impacto de la independencia y todo ese proceso independentista que se desarrolló fue dando algunos elementos de ese Estado moderno que se estaba formando con estas influencias que tenían para crear esta economía moderna, este liberalismo que se hablaba que no era como el europeo, sino era ya, por decirle así, tropicalizado para los territorios centroamericanos. Bodman habla mucho de la producción que se tenía del añil y todos estos mercados internos que ellos localizaban localmente y cómo estos al llegar todas estas ideas de ilustración y todas estas ideas económicas que se veían en la independencia, cómo estas nuevas formas de comercio, de economía, van desarrollando en esta oligarquía criolla esa estructura de ese Estado-nación que quieren formar. Al final, la Federación Centroamericana surge junta porque era necesaria en ese momento. Era necesario que estuvieran juntos, aunque tuvieran esas dificultades. Lo que también hay que reflexionar en este hecho histórico es que dentro de las provincias centroamericanas tenían sus contradicciones, tenían sus problemas internos y externos entre ellas, que hacía que cuando se diera la independencia, lógicamente, se dividiera ese grupo oligárquico que estaba matizando ese Estado-nación.
Yo creo que aquí en esta parte la independencia va a lograr y va a impactar en la parte económica, que va a responder a los intereses políticos de estos criollos. Lógicamente van a tener ellos que ir generando nuevas formas, nuevos matices para poder dirigir. Y yo creo que aquí el hablar de toda esa parte de los criollos, de estos oligarcas criollos, es comprender que van a ir viendo los intereses de cada provincia, van a ir como viendo cómo van a ir saliendo estas provincias para ir metiéndose en ese Estado-nación. Yo también pensaba, doctor, cuando usted mandaba algunas preguntas, era realmente el impacto concreto de la independencia en corto y mediano plazo, ¿verdad? Realmente esa forma de ver la historia solo en el hecho de la independencia y no trasladarla a otros siglos o a otros momentos de nuestra historia. Esta historia impacta hasta en el siglo XX, cuando uno mira cómo estas relaciones sociales de explotación, estas relaciones económicas van sacando no solamente los recursos naturales, sino también la mano de obra y cómo van gestando todo este proceso de capitalismo, ¿verdad? De quitarnos todos esos recursos. Yo al final sí me quedo con una reflexión en este punto, especialmente en ese impacto de esa nación inconclusa, esa nación formada y creada, ¿verdad? En negar estas identidades sociales para formar este Estado moderno guatemalteco, y que al final hay que ir evaluando y reflexionando en cómo esta federación al final no podía generarse porque no siguieron un modelo inglés, que siguieron al final un modelo norteamericano, pero tampoco lo siguieron quitando toda la base colonial, sino tenían toda la carga colonial, en donde los intereses económicos de ese Estado no permitían esa federación, esa unión centroamericana. Gracias, doctor. A usted muchísimas gracias. Y ahora pasaríamos con la maestra Yolanda Estrada, con la pregunta: ¿por qué Centroamérica se dividió en 5 repúblicas? Por favor. El micrófono, por si fuera tan amable. Gracias. Efectivamente, considero que el porqué sigue estando manifestado en el presente. Son estas oligarquías centroamericanas que efectivamente han tenido, si bien es cierto, cierta unificación en momentos determinados de la historia, han también establecido intereses particulares. Y efectivamente, ante los intereses de querer establecer una república federal como tal, donde se estuviera todavía pensando en una centralización acá en Guatemala de los diferentes proyectos políticos, por así decirlo, y económicos, pues definitivamente iba a entrar en contradicción con los intereses de la oligarquía salvadoreña, por decirlo así, como de otras llamadas provincias en ese entonces. Creo que efectivamente, como lo digo, hay un diálogo con el presente, porque estas oligarquías siguen amalgamadas, siguen teniendo contacto en toda Centroamérica, pero siguen resguardando su propio espacio, su, entre comillas, Estado nacional. Y con relación a ello, pues definitivamente va a ser su actuar. No es extraño, por ejemplo, lo que vemos con relación a El Salvador, a Guatemala, a Honduras, a Nicaragua y a Costa Rica, cuando se habla de esta historia común
y de la proyección individual de país en la actualidad. Sabemos que son ultraproteccionistas en sus propias formas de actuar y de proyectarse económicamente hablando, ¿verdad? Como un proyecto político como tal. Ahora bien, con relación a la otra pregunta que usted hacía, doctor, y que efectivamente estaba dentro de lo que se proponía, era, si no mal recuerdo, ¿cómo impacta la independencia a corto, mediano y largo plazo? Este impacto para mí, pues efectivamente va a haber inmediatamente una correlación de fuerzas en esta oligarquía centroamericana. Y de ahí que vengan las pugnas, de ahí que vengan los intereses a ser muy evidentes y a ver ese fraccionamiento prácticamente de lo que se llamó en su tiempo Provincias Unidas, y que se diera ese ideal de república que en 1847 Rafael Carrera lo consolida. Pero en términos concretos, para mí el impacto inmediato del proceso de independencia como tal, pues va a consolidar este proyecto para Guatemala, nacional, oligárquico, liberal, racista, donde la nación ya se perfila y se matiza desde esa lógica racista, criolla, y que efectivamente va a empezar a configurar todos los instrumentos necesarios para crear estas formas de amalgamar esa nacionalidad guatemalteca. En ese sentido, por ejemplo, va a trabajar una ciudadanía, pero va a ser una ciudadanía diferenciada. Y en ese sentido de nación, por supuesto, se va a crear una comunidad imaginada, como lo sostiene Anderson, muy común en la creación de los estados nacionales, donde en esa comunidad imaginada nos encontramos todos supuestamente involucrados con un sentido patriótico muy pintoresco y que definitivamente, aunque no nos conozcamos, nos sentimos parte de, porque existe toda una estructura de cohesión que se desarrolla desde la educación, desde la iglesia, desde la historiografía, desde el ejército, desde el trabajo mismo, como ese proceso de alienación. Ahora bien, si hablamos de procesos independentistas, aunque el término también es un tanto cuestionable, y su impacto a mediano y largo plazo en el campo que yo podría, y que me parece a mí también interesante, para no ser repetitiva en cuanto a lo que acá ya mucho se ha dicho, es interesante ver cómo se instaura y se dinamiza una epistemología única, eurocéntrica, racista, criolla, positivista y patriarcal, por supuesto. Pero digo, ¿por qué es interesante? Porque obviamente trasciende esta epistemología solo el hecho de la construcción de categorías y de conceptos que tienen significado para esta persona y que con esos conceptos comprende la otredad. ¿Por qué es interesante? Porque fue tan efectiva, como lo decía el colega Calderón, estuvo bien implantada y fue tan efectiva que a la fecha nos damos cuenta que esta epistemología sigue teniendo una vigencia innegable. Concretamente, vemos pues que esta epistemología se consolida y se reconstruye y se matiza y se adecua incluso a los tiempos con un proyecto de ladinización que surgió hace 200 años. Y este proyecto de ladinización, como lo dice, lo sugiere Arturo Taracena en su libro Etnicidad, Estado, vamos a ver, Etnicidad, Estado y Nación, señala que efectivamente
este proyecto de ladinización no fue precisamente exclusivamente para ladinizar al indígena, sino para ladinizar al no indígena. Y esto es parte de esa reflexión epistemológica que a mí me parece trascendental. ¿En qué sentido también lo concreto? Y pongo un ejemplo. La ladinización fue una ideología étnica. Perfecto. Esta ideología atravesó nuestros epistemes. Y si ya construimos conceptos y categorías para comprendernos ladinos, imaginémonos entonces cómo esta ladinización llega al sol de hoy, que incluso mestizos pobres, como señalaba Calderón, pueden afirmar: soy pobre, pero no indio. ¿Y cuántos de nosotros también señalamos, porque fue implantado en esta constelación de pensamientos que llevamos en nuestra cabeza y de sentires y de emociones, fue implantada la idea también de que nosotros negamos ese origen que posiblemente tengamos o no de poblaciones indígenas? ¿Cuántos incluso en la misma universidad señalan su origen español, su origen alemán? Pero aquí ya estamos hablando de ciertos elementos epistémicos. Y de ahí viene el punto que creo que los voy a abordar en la tercera pregunta que usted hace, porque es necesario reflexionar sobre qué epistemología estamos analizando nosotros este contexto de la actualidad guatemalteca, y que obviamente en este momento del bicentenario nos hace cuestionamientos severos, nos conmueve y nos confronta sobre todo. Gracias. Muchísimas gracias. Les he de comentar que he estado recibiendo una serie de preguntas y en el chat de la transmisión en directo por medio de Facebook Live, también el profesor Amílcar Álvarez hace unas anotaciones al respecto. Escucharemos a José Alfredo Calderón y luego les voy a hacer las preguntas que me han hecho llegar y daré lectura al comentario donde puntualiza el profesor Amílcar Álvarez. ¿Por qué entonces, José Alfredo, Centroamérica se dividió en 5 repúblicas? Que ese sería el meollo aquí del asunto. Por favor. Bueno, sencilla porque nunca estuvieron unidas. Y aquí tenemos que regresar al concepto espurio del origen del que hablaba anteriormente. Recuérdense ustedes que el clan Aycinena era un plan estratégico que a la luz de la historia sabemos que fue genial. Ellos sabían la debilidad militar que tenían y por eso plantean dentro del proceso de independencia que se da después, porque la verdadera acta es el Plan Pacífico de Independencia, eso ya lo sabemos todos. Es una independencia, yo siempre he dicho, de mentiritas, en el país de mentiritas, en la democracia de mentiritas. Y ellos plantearon la anexión para tener el respaldo de un imperio en lo militar, y por eso mismo aceptan que un no liberal, incluso los mismos liberales y conservadores, se burlaban de Carrera. De ahí surge la narrativa del raca, raca, y tanta cuestión que demonizaron a Carrera, pero lo necesitaban, porque este cúmulo de odios y entresijos durante el proceso de independencia salieron a luz todo el tiempo. Por eso matan a Morazán, y al ver que militarmente no se podía someter al resto de provincias, pues entonces Guatemala, recordemos que es el último en decir, bueno, ahora hagamos la república, porque ya todos se independizaron, ya todos se constituyeron en repúblicas. Pero volvamos al punto también, y de ahí la famosa palabra chapín. Sí, y hay un término que yo creo que se ha usado en decir que la independencia se hacía a efecto que el pueblo no la hiciese. Pero mucha gente piensa en el concepto de pueblo como actualmente lo reconocemos.
Y no, los mestizos pobres no tenían nada que decir, los indígenas menos. Cuando ellos hablaban de pueblo, eran esas otras oligarquías, León, Comayagua, San Salvador. Si ellos lo que querían es independizarse de Guatemala. Recuerden ustedes el monopolio comercial del clan Aycinena. Por aquí en Guatemala entraba el arte, aquí estaba la Universidad de San Carlos, y nos detestaban. De ahí viene la palabra de los famosos zapatos, pero cuando decían vienen los chancles, es el equivalente, ahí vienen esos chancles aguacateros, que como se conoce el término en México. Y nunca hubo tal unidad. O sea, siempre se creó esa narrativa de la patria grande y la Centroamérica unida y que los volcanes y bañada por el Océano Atlántico y el Pacífico, pero nunca existió. Y entonces el curso de la historia hizo que termináramos como 5 aldeitas, porque eso es lo que somos realmente. Y Guatemala lo que quería era mantener la misma naturaleza de la Capitanía General del Reino, donde se tomaban las decisiones, donde se monopolizaba todo el comercio. Y luego, ya una vez fracasada la Unión Centroamericana desde lo militar, bueno, pues ahora como república, pues tratemos de construir el Estado Nacional y la patria grande, los símbolos y todo esto que vimos después. Entonces no podía permanecer unida, tarde o temprano se hubiera disgregado, como sucedió, y las guerras intestinas que se dan, no solo desde lo militar, sino desde lo político, antes, durante y después de la independencia, no terminan incluso con la Constitución de la República el 21 de marzo de 1847. Y luego tenemos una reforma liberal, pero que si la comparamos con el concepto liberal, por ejemplo, en Europa, no tenía absolutamente nada de liberal, y todos los gobiernos posteriores dictatoriales, las 3 dictaduras cafetaleras, más conservadores no podrían ser. O sea, el concepto de liberal, pues, estará nada más en la letra, y la división, porque esa es otra cuestión. Aquí se trata de mantener esta idea de unidad nacional y de una sola nación, haciendo menos a tantas nacionalidades, pues. Y por eso es que no funciona. Yo recuerdo, y lo he comentado varias veces, el fracaso en el gobierno de Bercher, del orgulloso de ser Chapín. No funcionó. Y se gastaron millones. Luego cambiaron y dijeron, bueno, ya que le pagamos tanta a este argentino que vino un máster desde allá, orgulloso de ser guatemalteco. Y tampoco funcionó, porque los pueblos mayas no se identificaban ni con la palabra Chapín, que es la capitanía, es la capital y la antigua nada más. Los invito a ir a Quetzaltenango, ponerse en el parque y empezar a decir a la gente, hola vos Chapín, a ver qué les contesta. Y entonces, Guatemala no es una, es muchas. Yo en el 2007 me recorrí toda la República para un proceso electoral y era impresionante. Ver, por ejemplo, de San Pedro San Marcos a San Marcos, son una línea imaginaria los divide, pero son como 2 realidades distintas. En la capital, la realidad de Misco con la de la zona 18, y estoy hablando de concentraciones ladino-mestizas. Guatemala es un crisol de culturas, microculturas y de divisiones. Es realmente, en el trabajo lo miro también. Hubo un tiempo que me ganaba la vida con las consultorías en recursos humanos y hay una división prácticamente etérea y que hace tan difícil ese proceso de identidad nacional. Y por eso tratar de sobreestimar a la selección para por lo menos encontrar algo que pueda unir, porque han fracasado las élites en crear, vender más bien ese producto a nivel nacional. Entonces no se podía mantener unido lo que siempre estuvo desunido. Y entonces ya el proceso de constitución de la República fue por default. No es que don Rafael Carrera tampoco haya sido un intelectual de esos tiempos y haya dicho, pues vamos a concretar el sueño, que ni siquiera sería liberal, porque él, por necesidad, por la fortaleza militar y la habilidad, recordemos que él con 23 años ya había demostrado una habilidad en el campo de batalla
que no era común. Quizá no era un intelectual como podrían haber sido muchos personajes, pero la fuerza, la importancia de él radicaba en su habilidad militar. Entonces, en resumen, hay que ir al origen espurio. ¿Cómo se concibe la independencia de este territorio? Y el sueño, creo yo, muy claro de mantener una Centroamérica unida, pero porque querían seguir manteniendo la realidad colonial. O sea, todo tenía que pasar por la capitanía. Al fracasar, tanto en lo político como en lo militar, bueno, ahora desde la República nuestra construyamos ese Estado que ni fue liberal ni conservador, que fue una especie, luego se pudo mantener nada más mediante dictaduras militares. Ahí la dejaría para que no me vuelvan a llamar la atención. Muchísimas gracias. Bueno, leeré lo que el profesor Amílcar Álvarez muy amablemente nos manda. Nos dice felicitaciones a las y los expositores y acota. La Federación Centroamericana nace en 1821, arrastrando antagonismos comerciales y sobre la base de una matriz económica de unidades productivas aisladas. Y nuevamente reiterar los saludos. Y por medio de WhatsApp y de otros medios, pero creo que con tu respuesta ya creo que hemos quedado, es que, y varios me lo han dicho, pero que se responda, o sea, quieren una respuesta tipo examen tajante. ¿Por qué se dividieron? O sea, el punto así clave. Nacen unidos, ya lo hizo aquí el profesor Amílcar Álvarez, nos dice por qué. Ahora, concretamente, que me parece que ya has abordado bastante en este sentido también, José Alfredo, pero así, dicho en 3 palabras, ¿por qué se desunieron? Digamos, está Porque bien. nunca estuvieron unidos. Punto así, 3 palabras. A ver, José Alfredo, por favor. Porque nunca estuvieron unidos, por lo que Porque acabo nunca de estuvieron explicar. unidos. Muy Era bien. unión. Son cosas famosas, ¿se recuerda usted de la instancia nacional de consenso y todas esas alianzas coyunturales están pegadas con chicle? O cuando se unen varios partidos políticos, 4 o 5, son uniones pegadas con chicle. Y la Unión Centroamericana era eso, una unión pegada con chicle. Porque también en El Salvador, en Nicaragua, no eran pendejos. Sabían cómo había actuado la Capitanía General del Reino y sabían que una Centroamérica unida bajo el yugo de la Capitanía General, ahora con otro nombre, iba a ser lo mismo y ellos iban a seguir en una condición de subalternidad. Y valga la redundancia, una subalternidad subalternizada, es decir, provocada, inducida. Entonces no se puede unir lo que naturalmente nunca estuvo unido, más que coyunturalmente. Muchas gracias. Yoli, por favor, en 3 palabras que se pueden multiplicar por 5. Muy bien. Para mí, intereses económicos, políticos, de las oligarquías, obviamente, y el centralismo que se daba en Guatemala y que obviamente obstaculizaba los proyectos de estas oligarquías, bueno, de las provincias, ¿no? En ese entonces. Provinciana sería en este caso, que eran Provincias. así muy visión de su alrededor. Por favor, maestra Contreras, en 3 palabras. Que se van a multiplicar por 5. Primero, Ay, yo pienso que sí, no se puede desunir porque o sea, no empezaron unidas. Además, la oligarquía criolla de cada provincia tenía sus intereses propios y lógicamente no iban a permitir que Guatemala, en el caso de los criollos o la oligarquía guatemalteca, dirigiera todos esos medios de producción para la exportación, porque al inicio sí se vuelve local, o sea, vienen con un matiz local de comercio y económico, pero cuando se da el proceso y el acontecimiento de independencia, se va viendo y abriendo las rutas comerciales. Lógicamente no estaban dispuestas las oligarquías de las provincias a también no tener o velar por esos intereses. Ese es un punto. Y el segundo es cómo se da ese proceso de independencia en donde se firma en la Capitanía General y después solo se manda la orden a decir que ya somos libres.
es que en el caso de Costa Rica les llega la notificación y la reacción de estas provincias va a ser diferente en este hecho histórico. Realmente es la crónica de una muerte anunciada, así lo veo. Muy bien, muchísimas gracias. Ya llevamos una hora. Ha sido muy interesante la manera en que han interactuado quienes están siguiendo esta transmisión por medio del Facebook Live. Se están saludando entre ellas y entre ellos, y eso demuestra la necesidad de volver a nuestra cotidianidad comunitaria que teníamos en la escuela y que la pandemia nos lo ha impedido, y estamos en este sistema de alejamiento. Para terminar y para poder llegar a unas conclusiones, ¿estamos de acuerdo entonces que 200 años, todo lo que fue las oligarquías, que hay lo que ya sabemos, un Estado endeble, un Estado cooptado, un Estado fallido, como también se puede decir, o como en algunos textos de José Alfredo que ha publicado, como él hacía referencia de sus publicaciones, ya podemos también estar hablando de narcoestado? Perfecto. Ahora, pensando así, ¿qué podríamos aportar como intelectuales, como profesoras y profesores, de lo que podría ser, si es que es posible, un punto de partida desde este momento de haber pasado 200 años de esa firma del Acta de Independencia del 15 de septiembre de 1821? ¿Qué podríamos proponer? Porque a veces hay una crítica de que los cientistas sociales somos muy pesimistas, que solo decimos lo malo, pero no decimos lo bueno, sin caer en estos positivismos de estas cursitos de superación, sino sabiendo que está mal, y eso lo estamos de acuerdo. O sea, quien venga a decir que Guatemala es un crisol, creo que no ha salido de su casa, no por la pandemia, sino desde que nació. Pero ¿cómo podríamos plantear a las personas de la calle que van ahí con nosotras y nosotros conviviendo en las colas del súper, del banco, y que salen temas relacionados sobre Guatemala, o pensando en las compañeras y compañeros que son profesoras y profesores en colegios y en escuelas, institutos? ¿Cómo plantear a partir de ahora lo que sería la construcción de un país inclusivo para todas y todos? Por favor, José Alfredo, vamos a empezar con vos, así terminas dando tus conclusiones de cierre en esta pregunta. Correcto. Pues yo he tenido una experiencia particular cuando sistematizo la información, porque la gente sabe que hay un monstruo ahí, pero cuando uno explica desde un enfoque global, histórico, la gente dice, pues, yo no lo había visto así. Qué importante es la historia. Yo creo que el primer paso es resignificar la historia, porque yo trabajé 20 años en un banco y todo el mundo hacía bromas de mi condición de historiador. A la gente, uno dice abogado, qué interesante, ingeniero, arquitecto, médico, pero uno empieza a decir historiador, antropólogo, trabajador social, y ya pobrecita la señora, la mamá o la esposa, porque con eso nunca va a mantener una familia. Y desafortunadamente eso es cierto en la realidad. Entonces, lo primero es resignificar el carácter científico de la historia, porque aquí, en primer lugar, no se le da ese posicionamiento. Yo he tenido una crítica muy grande a la falta de posicionamiento de la escuela por muchos años. Y aquí se le pregunta a Segismundo y medio mundo sobre la historia del país. Y veo webinarios con comunicadores, publicistas, abogados. Todo el mundo habla de historia. En la misma Universidad de San Carlos, auditores dando clases de historia económica. Y podría poner muchísimos ejemplos. Entonces, el primer paso es darnos nuestro lugar. Resignificar la historia como una ciencia social sujeta a leyes y tratar de evitar esas preguntas pendejas si existió Robin Hood y que sí es cierto que el cuñado de la prima de doña Beatriz de la Cueva, porque ese es el concepto que se tiene del historiador. Y entonces yo siempre les digo, no, para eso están los cronistas. A ellos pregúntenle la dimensión del pie izquierdo de la imagen del Señor sepultado del Calvario, y el cronista seguramente le dirá con centímetros y milímetros la dimensión del pie izquierdo.
Pero el historiador está para construir una interpretación, como la historia como una herramienta científica para la comprensión y para la planificación del futuro. Recordemos que una ciencia social sin aplicación práctica no sirve de nada. ¿Qué gano? ¿Qué pierdo? ¿Qué dejo de ganar con el conocimiento de la historia? Y aquí saco a colación a Simón Rodríguez, el educador de Simón Bolívar. Lo que no se siente, no se entiende. Lo que no se entiende, no interesa. Y a partir de ese axioma, creo yo que deberíamos de construir, porque modestia aparte, el historiador puede hacer lo que muchas otras ciencias sociales no hacen, que ven campos más específicos. Por eso pude trabajar 20 años en un banco y ser gerente de una multinacional y nadie me creía que era historiador, pero ese enfoque de globalidad es lo que me permitía a mí ir a lo concreto. Creo que me costó un bigote sobrevivir en esas condiciones empresariales, pero si no hacemos esto, entonces la historia no es un instrumento práctico y útil. Y a partir de eso, entonces la academia tiene que empezar a andar con la gente de a pie. Porque aquí ha habido un divorcio, una academia muy acartonada que está en su discurso etéreo, y la gente de la base social que dice, no, esos intelectuales andan por allá arriba, y ambos se desprecian mutuamente. Unos desprecian a otros por la falta de conocimiento científico profundo y los otros porque sencillamente están en un lugar inalcanzable sin ningún beneficio práctico. Y debe empezar desde la historia, hacerse la explicación y construir formación política. Yo siempre lo he dicho, se habla de unidad, se habla de organización, se habla de proyectos, pero les digo, si primero no hay claridad política, no se puede construir nada. Y la claridad política, ¿quién la da? Conocer la historia. Hasta para enseñar un curso en la Facultad de Ingeniería, yo tengo que ir a los orígenes históricos de ese curso, de esa disciplina en particular. Y entonces debemos, primero, repito, resignificar la historia como ciencia social. Segundo, partir de la historia para hacer formación política, porque no pueden estar separadas. Y tercero, caminar juntos, cada quien con su papel y sus responsabilidades, tanto la academia como las personas de la base social, y que no necesitan de un título académico de grado o de posgrado para poder entender la realidad y construir desde su espacio cuestiones enfocadas al cambio. Y finalizaría con esto: la historia como ciencia social, como herramienta de cambio. Si no, no funciona. Muy bien, muchísimas gracias. Cuando hablaba de esto, me acuerdo que me imagino que alguno de ustedes les ha pasado que cuando en algún grupo o alguien sabe que uno es historiador o es historiadora, lo llaman para ser guía de turista en la antigua. Que viene alguien de fuera y mira, vos que sabes, mira, ¿será que le puedes ir a explicar la antigua? ¿Verdad? Que es como, uno viene siendo como el elemento socorrido ahí para salir de penas y quedar bien con la visita. Pasaremos con Yoli, cerrará Josefina y después les haré unos comentarios porque al fin se han animado en el chat del Facebook a externar sus opiniones. Habían estado muy receptivas y receptivos, pero me imagino que al haber leído yo lo del profesor Amílcar Álvarez ya se han animado más. Por favor, Yoli, si fuera tan amable, y cerraremos con Josefina. Gracias. Yo pensaría primeramente en el ejercicio que tenemos como cientistas sociales en reinterpretarnos y hacer un ejercicio cotidiano, la reflexión de nuestra propia epistemología. Para mí eso sería lo inicial, para ver hasta dónde nosotros estamos reproduciendo esa ladinización impregnada hasta en los huesos, en nuestro ser, en nuestro pensamiento, en nuestros sentimientos y en nuestras emociones. Ese sería el primer punto. 2, alejarnos en la medida de lo posible del mestizo permitido, de solo la fachada de un pensamiento mucho más amplio, como suele pasar, ¿no? Sin
haber integrado o transformado nuestra propia epistemología. Porque de ahí vemos gente que está muy interesada en verse políticamente correcto en diversos espacios. Y esto tiene y atraviesa el proceso epistemológico de cada una y de cada uno. De ahí pensaría también que es nuestro deber ético y político trascender de los espacios educativos formales a la educación no formal, a la educación popular, a la educación de calle. Y de ahí que tengamos la necesidad también de vincularnos con organizaciones sociales, con movimiento social, con movimiento de pueblos indígenas, para aprender y para deconstruir también ese ladino que posiblemente llevamos bien arraigado. Eso, en todo caso, podría ser mi intervención en este espacio. De manera muy sintética. A mí me da pena, viera que a mí me gusta hablar muchísimo. Yo lo sé, Pero por eso cuando lo me invitamos. condicionan de 3 minutos, no sabe usted qué manera tan sintética puedo ser. Me pasa lo Entonces, mismo. le digo sinceramente, ¿verdad? Hemos dicho muchas veces, hay que salir el académico más sancarlista, y no digamos de la escuela de historia, tiene que salir de sus archivos, de su escritorio, de sus aulas virtuales, desde la comodidad de las redes sociales, a esos espacios de vida, a esos espacios donde efectivamente se va con la intención de aprender, sobre todo, ¿verdad? Hablando de una comunidad de aprendizaje circular y horizontal que se crea en esos espacios. Y de verdad tenemos mucho que aprender. Y los espacios están abiertos. Muy solamente. bien. Muchas gracias. Josefina, por favor. Gracias, doctor. A mí me vienen a la mente muchas ideas, pero especialmente voy a abarcar la parte de la educación. A mí me mueve mucho el ver y el escuchar al maestro Calderón el decir, ahora cualquiera da historia y habla cosas. A mí me viene a la mente que el docente de historia y el dar historia lleva un compromiso y un compromiso social, un compromiso con el país, con nuestros orígenes. Y sí quiero hacer como esa anotación. Me viene a la mente este historiador Vladimir de la Cruz, ¿verdad? Que habla de que en este bicentenario, si uno celebra y conmemora el bicentenario, cae a no tener conciencia nacional ni conciencia histórica. Y en ese orden de ideas, yo creo que lo mejor que podemos dar los docentes es ese compromiso de provocar un pensamiento crítico para poder dar los acontecimientos tal y como se dieron en los hechos históricos, ahí planteados y plasmados, pero sí provocar una reflexión, una crítica, un diálogo y no encerrar en cuadros una respuesta exacta. Cuando venía y nos decía usted, quieren una pregunta de examen, tan cotidiano y tan actual, ver la historia tradicional o ver la historia en las aulas en donde el maestro pregunta datos para ver si sabe y pensar que eso no es saber historia, eso es saber datos y es que tiene buena memoria y que desarrolla el pensamiento. Claro que el conocimiento lo va a llevar a uno a procesos de pensamiento superior, de discutir, de dialogar, de tener una postura, de poder expresar lo que piensa de algún hecho histórico. Yo creo que en ese orden sí es importante que nosotros como académicos, como cientistas sociales, como docentes, sí provoquemos un diálogo crítico sobre todos los hechos históricos. Ahora en el Bicentenario nos toca discutir en estos espacios, pero sí, constantemente discutir y replantear esas ideas que también forman parte en algún momento, no todas, ¿verdad? Pero algunas del imaginario y de la historia que quieren que manejemos. A mí me parece importante la parte de la crítica, la parte de los artículos. He leído algunos artículos, algunas opiniones del maestro Calderón
Es importante partir desde esas coyunturas actuales para reconstruir y hacer un recorrido histórico. En las aulas no se puede construir historia si nosotros no nos comprometemos a desarrollar ese pensamiento crítico, ese pensamiento histórico que va a hacer que los estudiantes reconozcan, valoren, reflexionen y miren, y construyamos una nación diferente. Es que esta nación inconclusa un 15 de septiembre y tan violenta y tan desigual, yo creo que no es solamente de decirlo, sino es de comenzar con microacciones a construir una nación por medio de la reflexión, la crítica, el estudio. Creo que al menos equivocarnos en ese camino correcto es mejor que seguirnos equivocando en el incorrecto. Entonces yo creo que por ahí quiero terminar mi reflexión del día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sus intervenciones, por haber también expuesto con tanta pasión sobre el tema de la historia. Eso también es sumamente importante. Voy a leer algunas intervenciones que nos han enviado por el chat del Facebook, que cada una de ellas está para otro coloquio, cada una, porque son muy profundas las preguntas. Yuridia Chávez nos dice, ¿cuál es la propuesta para refundar la nación? Imagínense, ahí ya piense quién se va a lanzar al agua con esta. Elizabeth Moreno, ¿es un Estado fallido o un Estado configurado para responder a los intereses oligárquicos? Que también es una pregunta muy profunda. Nuevamente Yuridia nos cuestiona diciéndonos qué hacer con las prácticas que ya son tradición y que al pueblo le gustan. Efectivamente, yo he aprendido muchísimo con el tema de la antorcha. De hecho, si ustedes se dan cuenta, quienes me siguen en Facebook, no molesté ya ni siquiera de lejos con el tema, porque resulta que después me estaban cuestionando que yo tenía que diseñar una actividad lúdica para que la gente estuviera contenta y se tampoco. Entonces dije, no, sí, como ya estamos en ese plan, pues mejor me puse a jugar. Y Roberto nos dice, Roberto Vladimir, partiendo de la idea de las microculturas o múltiples imaginarios de nación que coexisten en Guatemala, pregunta, ¿el Estado plurinacional es posible? Con estos cuestionamientos los dejo, ya me dicen. ¿Quién? Si me permites, doctor, Sí. he escrito ampliamente precisamente qué hacer, porque al final la gente siempre dice, bueno, ya entendimos que estamos muy fregados y cómo salir de este hoyo. Es que el problema es ese. Yo cuando oigo la facilidad, sobre todo en pareciera acción y el cambio están a la vuelta de la esquina. Ya yo con un poco de sorna pregunto si tenemos que esperar hasta el fiambre para ese cambio revolucionario o si podemos celebrarlo el 20 de octubre. Basta ver las redes y los artículos de opinión y las charlas comunes y corrientes, todos están enfocados ya en las elecciones desde 2023. Al extremo que hay, yo he dado muchas conferencias con profesores de posgrado y acusan una falta de claridad política realmente preocupante. Y hace años lo dije, cuando toque a la academia este estado actual de falta de claridad política, ya tronamos. Porque pretender con este Congreso la cooptación del Estado está en los tres organismos y toda la institucionalidad. Solo les faltaba la CES. Tienen copadas todas las salidas. Plantear un Estado plurinacional, un nuevo Estado, pues yo me imaginaría a los burgueses hablando a los señores feudales, miren muchachos, háganse la campaña, ya gobernaron bastante, háganse a un ladito y ahorita venimos nosotros. O a un Fidel diciéndole a la gente que, pues, que sean buena onda, que por favor las cosas van a cambiar, pero que no estén molestando. Realmente la ingenuidad es muy grande, porque precisamente el Estado se configura para eso. Y la pregunta de Elizabeth es bien profunda. Yo no creo que se pueda implementar si la gente ya está pensando en el 2023. Profesores universitarios me dicen, vos de veras
Cuando te escucho, sí, es una farsa electoral. Sí, yo detesto a los partidos políticos, detesto la estructura política electoral, pero decime quién crees vos que más o menos pudiera, por lo menos, no ser tan mafioso, o de los que no son conocidos vos, y eso me lo preguntan diario. Aparte que ya me ofrecieron candidaturas específicas, tanto para alcalde como para diputado. Yo triste porque no me ofrecieron el guacamonón. Pero con un pueblo que está enfocado, sabiendo de que no hay ninguna solución en las elecciones porque están chafiadas de antemano, que profesionales de posgrado estén enfocados en las elecciones próximas. 2023 y 2027 ya no se puede hacer nada. Yamatei no ha llegado ni siquiera a la mitad de su periodo. ¿Se imaginan ustedes un congreso convocando a una asamblea nacional constituyente? ¿Se imaginan ustedes en manos de esta gavilla que hay en el Congreso actualmente manoseando la actual Constitución? Por cierto, que fue la primera en el continente en establecer la figura del ombudsman. Y los invito a revisar la parte sustantiva de la Constitución. 29 de los 30 derechos consignados en la Declaración Universal de 1948 están en la Constitución. ¿Se imaginan ustedes una revisión de la Constitución con la alianza criminal liderando? O sea, ni la peor de las pesadillas puede sintetizar lo que podría pasar. Es una miopía espantosa, sobre todo cuando tenés una disparidad de fuerzas tan colosal. Por eso yo insisto que la lucha es cultural e ideológica, porque no se puede enfrentar a un enemigo que es muy, pero muy superior y con todo un instrumental para imponerse desde cualquier forma, desde lo jurídico formal hasta lo represivo, cualquier mecanismo para no dejar, porque un nuevo Estado implica cambiar el modelo económico. Y ojo, los reto a mencionarme un partido, aún los de izquierda o los que se dicen de izquierda, que haya hablado antes o ahora de cambiar el modelo económico. Mencionen uno. ¿Quién habla de una nueva ley del servicio civil? Un par de personajes. Todos hablan de algunas reformas. ¿Quién habla de una nueva ley electoral y de partidos políticos para poner cuestiones menores? Entonces, definitivamente, yo creo que a estas alturas la pregunta del compañero está más que atendida. Me da pavor que toquen la Constitución, pero me da más pavor que personas que tuvieron en este país el privilegio del estudio universitario no puedan entender cosas básicas, salvo pues que tengan intereses personales. Ya ven ustedes cómo está la universidad. Y en cuanto a la pregunta de Elizabeth, digo rápidamente las dos cosas. Fíjense ustedes que inicialmente, y he escrito mucho sobre eso, las élites, sobre todo las oligárquicas, tienen el feo al narco, chish. Ahora son socios. Y lo peor, son socios no porque ellos hayan querido, sino por necesidad. Y Guatemala se diseña como un Estado para responder a los intereses oligárquicos primero, pero recuérdense que la oligarquía no es una sola. Hay tres segmentos: el capital oligárquico, el capital transnacional o corporativo y el capital emergente, que ya en otros se ha explicado ampliamente. Y entonces, de Estado orientado a los privilegios de la élite que lo diseñó, lo dirigió, y que luego crea una clase política que son sus peones para poder, y que son como fusibles, intercambiables, pero la mano que mece la cuna siempre ha sido el G8. Las 22 familias, los 8 grupos corporativos más grandes. En esas condiciones, estamos en la presencia ya de un Estado fallido. Ya no puede, incluso la misma clase política extorsiona a sus financistas originales. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta que es un mecanismo de enriquecimiento ilícito y de ahí ha salido gran parte del capital emergente. Los que iniciaron solo como proveedores del Estado, ahora crearon fortunas que pueden hacerlos competir con sectores con pedigrí y sin pedigrí, que es la forma como se diferencia el capital corporativo del oligarca.
da para más la pregunta. Es más, yo creo que un semestre tendríamos que hablar con la pregunta de Elizabeth y también con la pregunta del compañero, la viabilidad de un nuevo Estado. Imposible. Exacto. Y uno mira el contexto, imposible. Ahora, quedarse de brazos cruzados no es opción. Por eso hablo de la resignificación de la historia y la historia como un instrumento de formación política. Si quieren saber datos y pendejadas, para eso están los cronistas. Pero el historiador tiene un papel muy diferente y siempre, o debería tenerlo, orientado al cambio. Muy bien, muchas gracias. Ya me dirán Yoli o Josefina quién es la que ahora Voy yo. tiene algún comentario al respecto. Yo quiero ver, cabal aquí en esos comentarios y en las preguntas que usted hacía, la pregunta esta de realmente qué hacemos con esas prácticas que son tradición del pueblo y que nos gustan. Hoy en las redes veía yo a algunos docentes de historia, del nivel medio, ¿verdad? De diferentes sectores con sus banderas y sus rincones cívicos. Yo creo que no se puede empezar a refundar una nación pensando positivistamente, o sea, quitamos todo y empezamos de nuevo, como en un juego de ajedrez, como lo hicieron ellos en esa época. No, yo creo que uno debe de reconstruir creativamente desde lo que tiene, desde lo que está. Claro, muchas veces nosotros como cientistas sociales o como historiadores siempre estamos criticando y haciendo énfasis a la reflexión de estas tradiciones o estas actividades que se hacen a nivel medio o a nivel educativo. Yo creo que uno debe reconstruir a través de esa reflexión. Hay personas que, y a los docentes se los digo puntualmente, no hay que enamorarse de las actividades que hacemos, sino de los efectos y el impacto que tienen esas actividades. Porque al final hacen el rincón cívico porque nos encanta ver cómo se mira y lo hacen creativamente y son hermosos y son partes del paisaje, pero es parte de ese discurso y ese discurso construido desde la independencia, desde estos intelectuales orgánicos, pero al final yo sí considero que no es quitar esas prácticas y esas tradiciones abruptamente. Es un proceso de reconstrucción y de matizarlos creativamente de otra forma. Este es un espacio diferente para hablar de un bicentenario y no de una celebración ni una conmemoración. Este es un espacio, un encuentro, unos diálogos, unas entrevistas de cómo lo veo, cómo me siento a los 200 años de la independencia, cómo estoy, cómo está Guatemala, y no podemos construir una nación si no hay un reconocimiento a la diversidad, un reconocimiento a la pluralidad, no hay un acercamiento a la tolerancia, a la empatía y al comprendernos como guatemaltecos cuáles son las necesidades de todos los sectores sociales. Es que nos han fraccionado, históricamente nos han fraccionado y no podemos quitar del renglón esa división que les ha servido en algún momento para poder dominarnos y nosotros seguimos dentro de lo interno dividiéndonos. Y yo creo que por ahí puede ser una ruta para comenzar un país diferente. Yo sí creo y creo puntualmente en las microacciones, en el efecto que yo pueda tener en donde yo me encuentro, en donde está mi entorno de trabajo y generar un ambiente diferente de aceptación, de respeto, de crítica sana y no crítica destructiva, sino de ir construyendo juntos una nación. Miren, tenemos tantas desigualdades, tantas crisis de salud, tanta crisis, tantos niños pobres, que yo creo que no es para lamentarnos y para seguir diciendo lo que ya sabemos, es para construir. Tal vez me van a decir que soy tan soñador idealista, pero sí creo que no se puede construir si no hay un reconocimiento de nuestra historia, de lo que somos, de las características de nosotros como guatemaltecos para poder crear una nación diferente. Ahí me quedo, doctor. Muchísimas gracias. Y cerramos entonces con Yoli para concluir este evento. De manera muy particular, sí creo que es posible la construcción de un Estado plurinacional. Creo que los pueblos indígenas han sido claros en sus luchas en América Latina y Guatemala no es la excepción. Esto del Estado plurinacional no es de ahora y no es de que solo Codeca lo esté planteando. Hay un estudio
y hay un análisis bastante fuerte desde procesos asamblearios en comunidades. Está la construcción incluso de este proyecto político de un Estado plurinacional con una explicación detallada de cómo se puede construir, cuáles son sus elementos a trabajar, cuál va a ser su dinámica, pero efectivamente los tiempos de ellos tal vez nosotros no los comprendamos y estamos pensando bajo nuestra propia lógica. Creo que efectivamente por ello, hoy por hoy, para los oligarcas que hoy nos gobiernan, tienen mucho el ojo encima de todos estos movimientos indígenas que están articulando cada vez más sus bases y están articulando en los diferentes puntos de las regiones de Guatemala. Eso tal vez nosotros no estamos conscientes porque no estamos involucrados de lleno, pero hay esfuerzos. Imagínense cuál es el temor tan grande que tienen de una fuerza de 48 cantones, de una fuerza de Codeca, de una fuerza del Consejo de Pueblos Mayas, de una fuerza del CUC. Todo esto, de alguna manera, nos hace pensar que si hay articulación, pueden generarse condiciones para ir forjando esa brecha del Estado plurinacional. Obviamente, para ello sí hay que remitirnos a leer qué es lo que están planteando. Codeca tiene su instrumento político, que desde las elecciones pasadas lo compartió y lo encontramos en Google. Incluso ahí está la propuesta de Joaquín Kier también, que ya la presentó y es bastante clara cómo se van a trabajar estas representaciones de estas soberanías territoriales. A mi parecer. Ahora, con relación a esto que regularmente pasa en las aulas, y no solo en las aulas de media o de secundaria, sino también en la universidad. Recordemos, hace poco, ¿qué? Hace 2 años, 3 años, se pidió por parte de rectoría que llegaran todos vestidos de indígenas y que hicieran un altar cívico. Aberrante. Imagínense desde la Universidad de San Carlos. Por eso hablo de el ladino que nos construyeron y la ladina que nos construyeron de manera tan eficiente. Y por supuesto, ¿cómo empieza uno a deconstruir epistemes? Conociendo, informándose, socializando, pero no solo eso, tratando de impactar en esa constelación de pensamiento. Y eso es un proceso, eso lleva tiempo, pero no en vano, porque algo pasó entre nosotros para que pensáramos de la manera que hoy pensamos, porque no me dejarán mentir que en algún tiempo atrás, también quizá entre nosotros soñamos quién quería ser abanderado, quién iba a ser la jura de la bandera, o que se iban a marchar, a qué alegre, porque se iban a estar en la calle y de repente no los dejaban. Hablemos las cosas como son, fue muy eficiente este sistema de reproducción ideológica hegemónica que nos atravesó. Y como les digo, también el claro ejemplo. Yo tengo una abuelita, pero fíjate que mi abuelita es española, no es indígena, de verdad. Todos estos elementos nos hacen pensar en las reflexiones epistemológicas que nos atraviesan y que deberíamos empezar a develar y a deconstruir sobre todo para aprender nuevas cosas. Solamente por ahí lo dejo y muchas gracias por la invitación. A usted, muchísimas gracias, Yoli, Josefina, José Alfredo, gracias por haber participado, por mantener este diálogo. El chat está que echa humo de la transmisión en Facebook Live, pero ya tenemos que terminar. De hecho, nos hemos pasado bastante tiempo, pero merecía la pena el pasarse este tiempo. ¿Puedo solo... que Yoli pide pelo para una última intervención. Solo una aclaración, ¿por qué se dice estado fallido? Porque se habla de ese estado
reconfigurado a partir de 1985, un Estado democrático con todas las fuerzas, digamos, de esa vida democrática como tal, ¿verdad? Por eso es el Estado fallido, no precisamente porque haya una contradicción. Todos sabemos que efectivamente fue un Estado hecho para estas clases dominantes oligarcas. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, ahora sí, cerramos el evento y tenemos a la maestra Andrea Monroy, que seguro nos dirá algunas últimas palabras. Muchísimas gracias a ustedes por su participación. Agradecer también a las más de 50 personas que estuvieron constantes en nuestra transmisión y a las otras que se unen en algunos momentos, que en tiempo diferido seguramente verán y escucharán estas disertaciones desde la sesión 2, la presentación del libro y este coloquio. Invitarles, mañana tenemos la sesión número 3 a partir de las 2 de la tarde. Por cuestiones de tiempo, pues nos hemos adelantado 1 hora para poder escuchar las ponencias de la sesión 3, prácticas y discursos culturales en el Bicentenario, siglo XIX y siglo XX. Luego vendrá la presentación de un panel de escritoras del siglo XIX y culminaremos con una conferencia a cargo de la doctora Xiomara Avendaño. E invitarles también a continuar viendo pues, nuestras publicaciones en nuestras redes sociales para actualizarse de cada una de las actividades que se van desarrollando desde la Escuela de Historia. Esto además nos convierte en una comunidad virtual que pues nos va uniendo en estos análisis, en estas reflexiones, pero también nos permite hacernos compañía en este momento en el que la distancia física pues no nos permite. Agradecerles el tiempo que se han tomado, las asistencias están también que revientan, eso significa que tenemos mucha gente que se va incorporando a lo largo de nuestra transmisión. Muchísimas gracias y nos encontramos mañana, 2 de la tarde. Feliz noche. Muy buenas noches, un gran abrazo y muchísimas gracias.